tarde con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. El señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, ¿cómo está? Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, estoy muy bien. Un día bien interesante. Por un lado, se dio a conocer este indicador experimental que tiene el INEGI, que te va diciendo cómo va la economía mes con mes. No es necesariamente tan confiable, pero sí te dice cuál es la tendencia. Y la verdad es que la tendencia es muy buena. Mira, en junio se establece el IGAI, no cuentan ahí las actividades primarias, que es el 5% de la economía, y luego te dice tiene un intervalo de confianza de 95%, que cuando estás hablando de un crecimiento de 2 a 5%, pues ahí se va tu intervalo de crecimiento, pero sí te da una buena idea. Claro. Y eso es lo interesante. Hoy el presidente habló de ello, pero la verdad es que no lo tenía muy claro él, y entonces decía muchos números un poco erráticos. Pero esto es lo que hay que saber. En el margen inferior ve, de acuerdo al INEGI, este IGAI de junio, que habríamos crecido 2.8%. Ese es en la parte baja. En el escenario central, que es el que más cuenta, 4%, que es sorprendente. Esto es a tasa anual. Y en el margen superior, 5.2%. Entonces, van ajustando además, porque de repente estaba leyendo una nota que decía, no, se desacelera. No, porque hay que ver que ajustaron mayo al alza. Estaba revisando el indicador de mayo y estaba mucho más abajo, ahora lo tienen en 3.6% en el escenario central. Ahora, también te ayuda a ver cómo se están comportando los sectores. Hay dos grandes componentes de la economía. Las actividades secundarias, ahí está la construcción, que es más o menos el 7-8% del PIB. Está la minería, donde queda el petróleo, las extractivas. Está electricidad y agua, que eso es una comba, o sea, no cuenta mucho. Y la manufactura, que eso sí es 20% del Producto Interno Bruto global, ¿no? Y es el componente más importante. Ese es en el escenario central. Crecieron 2.8%, la misma inercia, digamos, de mayo, no mucho. Pero cuando ves las actividades terciarias, que son 2/3 partes de la economía, ahí están los servicios, lo que tú y yo hacemos, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con consumo, servicios financieros, en fin. Lo que tú y yo hacemos son servicios. Son servicios, sí. Fíjate. Así se clasifica medios de comunicación Servicios. y servicios. Somos un servicio a la comunidad. Y sí, 4.3% fue el crecimiento de eso. ¿Qué quiere decir? Que aceleró poquito. Y entonces eso qué nos va dibujando un segundo trimestre que crecimos bastante bien, y en una de esas la estimación de 2.5% de crecimiento para este 2023 va a acabar arriba y es extraordinario. Te acordarás que en el primer trimestre crecimos 3.7%. Así que bueno, pues algunos de los datos. Por cierto, Paco, que hoy se cumplen 20 años de Imagen Empresarial. Lo sé, estaba esperando. Sí, no, es que me acordé porque cuando estaba viendo los datos. Estaba esperando para Sí. felicitarte. Muchas felicidades. Sí, no, es un gran esfuerzo. Yo de esos llevo 10 conduciendo el programa. La mitad. La mitad. Ajá. Primero estaba Mota. Carlos después- Mota, exactamente, primero buen estaba amigo. Mota y después Pacheco. Y después Pacheco, exactamente. Así fue, y por eso Qué es una cosa tan fórmula simpática. ganadora, Sí, ¿no? claro. He continuado el legado y la estafeta, no Por podía supuesto. ser de otra forma. Nunca las finanzas habían sido tan alivianadas. Exactamente. Y entonces, bueno, pues nada, eso, mi Paco. Y estaba revisando datos de cómo estábamos hace 10 años. Y hay dos reflexiones ahí, A ¿no? ver, Una, está interesante. ¿sabes quién asumía por primera vez como presidente? Lula. O sea, como que de repente me acordé mucho esto que decía eh, el que inspiró a Marx. Ahora me voy a acordar el nombre. Angels. No, era Marx y Engels, pero no, el anterior ahorita te voy a decir quién era. Pero decía, bueno, la historia primero ocurre en tragedia y se repite en farsa, ¿no? Ahorita me voy a acordar. Y el punto es que, pues sí, porque, ¿sabes quién? Obviamente el jefe de gobierno en 2003 era Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox era el presidente. Sacábamos un audio temprano cuando estuvo en el Foro Económico Mundial, pues la misma discusión de siempre. El Congreso en ese entonces, te acordarás, en 2003 Era la mayoría del PRI. del PRI, entonces no pasaba absolutamente Así es, nada. sí. Las eternas reformas que necesitábamos no ocurrieron. Ha sido la vida de este país. Exactamente. Y te diría que hasta cierto punto, Estados Unidos ese año 2003 invadía Irak, qué desastre. Sí, con fue el George año W. Bush. Exactamente, con W. Bush, que fue cuando Colin Powell fue a la Asamblea General de las Naciones No, Unidas. entonces era con George Bush, papá, perdón. No, era con W. George Bush, W. sí, claro, fue sí, hijo. sí. Porque estábamos todavía muy recientes, el 11 de Inventó el cuento septiembre. de las armas. Exacto. Y que no hubo nada, le costó a Estados Unidos todo. Y justo, además, pues poco más de 20 años acaba de ocurrir el colapso del régimen talibán, la ocupación estadounidense junto con los aliados de la OTAN, y que 20 años después, pues Biden se fue de manera un tanto, te diría, humillante para los Estados Unidos.
Y un país, México, que por un lado no teníamos el problema de inseguridad que hoy tenemos. Eso es así. Yo no estoy tan de acuerdo contigo. O sea, en México, homicidios no. no en homicidios, pero teníamos un grave problema de secuestro. Era la época del mocha orejas. Sí, pero era más la... O sea, porque tuvimos 2 épocas de secuestro, pero bueno, no es el tema económico, pero fue la de los 90s, 95, esa primera parte de Cedillo, y luego tuvimos algo en el... Sí, Porque o sea, de la hecho, primera mitad de Fox, pero más en la ciudad, ¿no? Pues era en todo el país. Hay que acordarnos que en aquella época el hoy malogrado Genaro García Luna creó la AFI. Sí. Estaba ahí Luis Cárdenas Palomino, que Luis Cárdenas hoy también preso. Fue Sí, quien agarró al mocha orejas. Sí, claro. En ese entonces. ¿Cómo da vueltas la vida? Era un Sí. asunto. Ahora, pero en habían términos de... secuestrado un montón de empresarios. Sí. A don Gumercindo de la Europea. Sí. Habían a este chavo de Gas Nieto, que a él lo mataron. No, Sí. no. Unos Martí. hijos de ¿No? ¿Te acuerdas? del Qué hijo de terrible. Martí. No, o sea, Sí. fue. Sí estaba grave, aunque te voy a decir, ¿tú crees que, o sea, el número de desaparecidos y la violencia de los cárteles de la droga sí creo que estaba en otro nivel? Ah, exacto, la megamarcha, ¿te acuerdas la megamarcha de Blanco? Sí, que sí, el claro. presidente, hoy presidente, Sí, jefe es de cierto, gobierno, que era de los no dijo fifís, era no, de... que ¿cómo era una conspiración. Sí, sí, era una... Pues como Sí, siempre, pues te digo que sí, la historia primero se repite como que fue tragedia y luego como farsa. verdaderamente impresionante. Y fue por el hijo de Martí, el catalizador Sí. y lamentablemente la hija de del- Nelson Vargas. de Nelson Vargas. Sí. Exacto. No. A ver, teníamos un problemón. Sí, tienes O sea, razón. Teníamos un problemón. Y en esa época estaba... diferente, como bien diferente, dices, pero sí. teníamos un problemón. Ahora, me parece que era más fácil resolverlo en esa época que lo que tenemos hoy. El entuerto de seguridad de hoy está más complicado. Yo creo que cada uno tenía sus complicaciones. La Sí. verdad es que tenía sus complicaciones. El resolver un secuestro es algo que de verdad tienes que destinar muchos elementos y muchos Sí, recursos. y mucha inteligencia. De verdad te distrae muchísimo de la Sí. seguridad pública, de la local, etcétera. Sí. Y Bueno, además, buen punto, tienes razón. y en la esa época, seguridad. ¿sabes qué es lo que pasaba? Que era tan fuerte el asunto del secuestro y todo el mundo tenía un amigo y todo el mundo tenía relaciones, que todas las corporaciones estaban metidas en tratar de ver el secuestro. Sí. Que si eras amigo de un militar, vamos a ver si el ejército ayuda. Que si eras Sí, sí, amigo sí. de un marino, también. Que si eras amigo de la policía de Naucalpan, te ayudaban también. Era Sí, un lo asunto recuerdo bien, sí. muy, muy fuerte. O sea, Sí, es cierto. Era en ese ángulo. y a todo mundo, porque es más, yo en aquella época sufrí un intento de secuestro. Ah, eso no sabía. no Sí, me habías claro. contado. Que gracias a Dios, y si me está escuchando mi querido Michel, que es mi hermano, Michel Raful, lo agarraron a él y concedieron porque lo confundieron conmigo, ¿no? Y lo soltaron. De verdad lo soltaron porque no era yo. Entonces, ¿Pero era con motivos económicos o periodísticos? no, yo apenas estaba empezando, era el 2000, estaba yo apenas, tenía un incipiente programa de radio en la XCW. Entonces, no. Ahí ni quien no me conocía, ni el secuestrador, imagínate. O sea, ni siquiera. Yo andaba en un Datsun, así que bueno, no, porque se extendió, tienes razón. No, entonces Era sí una cosa terrible. Era distinto, pero teníamos Pero- también un problema. Es que, abonando lo que dices, no hemos terminado de madurar, No, seguimos no, siendo no. los niños. Exacto, lo que... O sea, en aquel entonces teníamos paperas y ahorita ya tenemos granos en la cara. Exactamente, en eso andamos. La otra es que donde sí maduramos un poco fue en la sofisticación de la economía y la manufactura. O sea, la de 2003 comparada con la de hoy no tiene punto de comparación. En eso estoy 100% de El acuerdo. famoso nearshoring y lo que ha avanzado el empresariado, bien. La profesionalización, por ejemplo, el Banco de México ya era una institución muy consolidada, en ese entonces era Guillermo Ortiz, pero hoy ya después de pues más de 2 décadas, pues es un banco totalmente consolidado, ¿no? Y cuando ves el tipo de cambio, estaba viendo el tipo de cambio en ese entonces, Paco, andaba en 10,30 por dólar. En El 10,30. interbancario. Sí. Pues te voy a decir una cosa, ahorita estamos... Y la inflación en 4%. Ujú. O sea, tampoco estaba tan en 3%, ¿no? Claro. Qué interesantes cifras, ¿eh? Sí, es interesante cuando regresas 20 años después y te das cuenta que en unas cosas no hemos avanzado tanto. Oye. En tecnología Ujú. sí avanzamos. Sí, muchísimo. Han Porque sido no unos había saltos. Twitter, no había Facebook, no había nada. Google y Yahoo y todas estas eran... Los buscadores eran buenos er- motores. eran pero- como lo que... Y Apple, obviamente. ¿Sabes que Apple en 2003 lanzó iTunes? O sea, su tienda de Sí. música. Vamos a hacer una pausa, Miro. Verdaderamente, por supuesto, Gracias, mi Paquito. felicitarte con todo el cariño que sabes. Y que a te todo el tengo. equipo, además, que es un equipo... Claro, y a todo el equipo. Levantarse a las y 6 de la 1000 mañana años más. no es menor. Exacto. Así Gracias, es. Paco.